Buenas noches, mi nombre es José Aldo Rodríguez Mojica. Esta es mi identificación. Entonces, vamos a presentar el desarrollo del ejercicio de la tarea 1 de la materia Teoría Electromagnéticas y de Ondas, correspondiente a ondas electromagnéticas en medio abierto. Entonces, debíamos para el ejercicio escoger un medio de propagación. Yo escogí el suelo vegetal. Y lo primero que debíamos hacer era calcular la tangente de pérdidas y el ángulo de pérdidas. Para hallar nuestra tangente de pérdidas, primero deberíamos hallar la frecuencia. Nos decía que la frecuencia eran los tres últimos dígitos de nuestro documento de identidad más 10. Los tres últimos dígitos de mi documento son 396. Entonces la frecuencia me dio 406 MHz, que es igual a 406 por 10 a la 6 Hz. Entonces este medio de propagación tiene una conductividad de 1 por 10 a la menos 2, nos la dio aquí la tabla. Tiene una permitibilidad relativa de 14. Esos datos los tenemos acá. Entonces dice que la frecuencia angular, que es esta W, es 2pi por f por la frecuencia, y que nuestra permitibilidad absoluta es igual a la permitibilidad relativa por la permitibilidad en el vacío, que también nos la dan acá, que es un 8.8542 por 10 a la menos 12. Acá tenemos nuestra ecuación para hallar nuestra tangente de pérdidas. Acá reemplazamos los datos en nuestra ecuación, que ya todo nos lo suministró la tabla. Después de eso, la tarea era solo reemplazarlos en la ecuación con las unidades, pero el procedimiento lo íbamos a hacer en la calculadora GeoGebra. Aquí la calculadora nos arrojó los datos, nos dio que la tangente de pérdidas es 0.03162, que es lo mismo que decir 3.16 a la menos 2. Y el ángulo de pérdidas nos dio 1.81 grados. Acá tenemos nuestra comprobación en la herramienta que nos brindó el tutor, y tenemos lo mismo, que la tangente de pérdida es 3.16 a la menos 2 y el ángulo de pérdidas es 1.81 grados. Entonces los datos quedaron bien. Después, de acuerdo a este resultado, debíamos clasificar nuestro medio. Entonces nuestro medio quedó en buenos aisladores, que son dieléctricos con bajas pérdidas, porque nuestra tangente de pérdidas está mayor a 0 y está menor o igual a 0.1, por lo tanto que va ahí. Ya de acuerdo a eso, entonces lo que hacíamos era hallar estos datos, gamma, alfa y beta. Entonces, como hallamos datos, como esta tabla nos dijo que eran unos dieléctricos de bajas pérdidas, venimos acá en la siguiente tabla, lo buscamos, la tenemos acá, que está seleccionado en azul, y de acuerdo a esas fórmulas o a esas ecuaciones es que vamos a hallar esos tres requerimientos, gamma, alfa y beta. Entonces acá hallamos nuestro gamma. Entonces aquí ya teníamos ya traíamos de arriba, ya teníamos nuestra frecuencia angular. Esta es nuestra permeabilidad absoluta, que es igual a la permeabilidad relativa por la permeabilidad en el vacío. Estos datos también nos los dan acá, porque nos dicen que la permeabilidad relativa es igual a 1 y que la permeabilidad en el vacío es igual a 1.2566 por 10 a la menos 6. Todos esos datos ya nos los dan. Entonces lo mismo, acá tenemos la ecuación que nos la dio la tabla, reemplazamos nuestros datos, vamos a la calculadora, y la calculadora nos arrojó acá, que eso era gamma. Entonces hicimos nuestra operación ahí, y después acá después ya hallamos alfa de la misma manera, reemplazamos datos en la ecuación, ya todos los datos nos los daban, reemplazamos en la calculadora científica, nos dieron todos los datos, después hallamos beta de la misma manera y los comprobamos en la misma herramienta. Entonces acá tenemos nuestro alfa, que es 0.50, que lo debemos tener aquí arriba en la calculadora. Acá lo tenemos, 0.50. Acá también lo tenemos. Nuestro beta dice que nos dio 31.83, lo mismo que nos dio el comprobador. Este n lo hallamos también acá, porque ese n no lo pedía para hallar alfa, si no estoy mal. Sí, acá está. Entonces era la conductividad por n. Entonces el n lo hallamos acá.
nos dio también 100 punto algo. Acá lo tenemos, 100.6838. Entonces acá lo tenemos también en el comprobador. De ahí salieron todos esos datos. Beta dio 31.83. Acá lo tenemos, 31.83. Entonces los datos hallados en la calculadora científica fueron los mismos que nos dio el comprobador. Ya después hallamos la velocidad de propagación, hallamos la longitud de onda y hallamos la penetración o la profundidad de penetración, que son estas tres ecuaciones que nos piden acá. Hallamos nuestros datos y también lo mismo los hacemos en la calculadora científica, cada uno de ellos. Ya todos los datos, cada dato, cada ecuación se fue hallando con los datos hallados en pasos anteriores. Acá tenemos nuestros datos en el comprobador, donde podemos ver que fueron los mismos. Entonces la velocidad de propagación 8.01, que fue lo que nos dio acá. Acá la tenemos 8.01. Bueno, allá corrieron allá debe estar a la menos algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a la menos 7. Y sí, acá está. No, a la 7, perdón, es a la 7 porque corrió a la izquierda. Y bueno, entonces ya de acuerdo a eso, ya el siguiente punto era exponer un ejemplo donde se utilizaran las ondas electromagnéticas en medio abierto. Entonces como ejemplo yo expuse que las ondas electromagnéticas vía microondas o banda microondas, que son muy utilizadas en las comunicaciones. Entonces estas ondas se caracterizan por tener una longitud de onda muy pequeña. Son pequeñas, pero entonces pueden usar para pequeñas distancias o largas distancias. Desde un móvil se envían a distintos satélites o antenas repetidoras y desde ahí se mandan a centros de comunicación pues para evitar la interferencia o los obstáculos. Y otro ejemplo, por ejemplo, o que es bien utilizado es el GPS. El GPS funciona con esta tecnología, entonces desde un móvil se envía la señal, esto va a un satélite o a una repetidora y esta información que nos envía, por ejemplo, nos da la ubicación, digamos, de un vehículo y de acuerdo a esa ubicación y de acuerdo al GPS podemos hallar su velocidad o la distancia recorrida. Y ya, ese era el ejemplo. Muchas gracias y buenas noches.